Hermanos, buenas noches. Dios les bendice y nos bendice a todos. Es tiempo de darle gracias, de tener un corazón agradecido. Y vamos a entrar en esa comunión con Él. Vamos a agradecerle lo bueno que ha sido con nosotros. Nos ha estado cuidando día con día ante esta terrible pandemia donde se siguen incrementando los fallecimientos, los contagios. Van 156.500 aproximadamente, un poco más. Y mira, el Señor nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros estando en su palabra. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante esta semana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por estarnos cuidándonos, porque tú nos sigues sustentando en nuestras necesidades, tanto físicas, espirituales, económicas. No nos ha faltado nada. Nos sigues bendiciendo, nos sigues cuidando como esa gallina a sus polluelos, Señor, y te estamos agradecidos. Hoy te pedimos que bendigas tu palabra para que podamos entenderla en este ciclo que estamos viendo, las profesiones del cristiano. Hace 8 días vimos lo que es ser un atleta, Señor. Hoy nos llamas a otra cosa. Tú nos preparas en tu gracia, en tu misericordia. Y te damos gracias porque sabemos que has de bendecir tu palabra para ser bendecidos nosotros. Abre nada más nuestro entendimiento para que podamos captar lo que tú quieres. Que por medio de tu Espíritu Santo tú nos reveles qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias por todo lo que nos das. Hoy la profesión que vamos a ver es la de embajadores. Si usted percatado que también nos dice que debemos ser embajadores, ¿sí? Dos cosas que son necesarias para que nuestra vida sea o podamos vivirla en Cristo Jesús es la regeneración de cada uno de nosotros y la reconciliación con Dios. Pablo habla de la regeneración, dice que una vez convertido a Cristo, ya no juzga las apariencias exteriores, ya no conoce según la carne a nadie. Dice, de aquí en adelante, desde que fui hecho nueva criatura en Cristo Jesús, antes de esa conversión, la idea que tenía era con una mentalidad rabínica. Y ya después de Cristo dice que ya no juzga las cosas interiores. Todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación. Y el mundo en que existen tales creaciones es, al menos potencialmente, un nuevo mundo. Así que nosotros somos portadores de un nuevo mundo, si es que somos regenerados. La reconciliación, ¿sí?, es una transacción. Y todo esto proviene por Dios, un cambio, ¿sí? Dice en 2 de Corintios 5:18, si me gusta acompañar, y 5:19, 2 de Corintios 5:18 y 5:19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros tenemos que llevar esa palabra a la gente. Y eso nos lleva al texto base, que está en el versículo 20 y versículo 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Todo esto lo dice Pablo en esa transformación. Toda esa transformación proviene de Dios. Tiene su origen en Dios el Padre. Y hoy nos hace embajadores a cada uno de nosotros, representantes de Cristo, mensajeros de Cristo. Eso somos cada uno de nosotros, ¿sí? Con la misión de mostrarles a Cristo, al Cristo vivo, representando al soberano, siendo ahora nosotros esos embajadores, o siendo ahora nosotros sus embajadores. Pablo continúa y dice, el cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El pecador es enemigo de Dios, no quiere hacer su voluntad y tampoco puede. Dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice también, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es Dios quien se reconcilia al mundo, no es el mundo el que se reconcilia con Dios. Dice su palabra de Dios que su mano no se ha acortado para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho una división entre vosotros o entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar hacia nosotros su rostro para no oírnos. Dice que esta proclamación apostólica de la reconciliación constituye a los mensajeros de Cristo en embajadores de Él. Por Él, es decir, en nombre de Él y con la autoridad que Él nos comunica. ¿Pero qué es un embajador? Usted ha de tener cierto conocimiento de lo que es un embajador. Un embajador es, al mismo tiempo, como lo estábamos hablando, es un mensajero, es un representante. Un embajador no actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que diga. Pero al mismo tiempo habla con autoridad, en este caso, la autoridad de Cristo mismo. Y al ser Cristo el gran enviado del Padre, es como si Dios estuviese haciendo su invitación por medio de nosotros. Añade Pablo también, de parte de Cristo, rogamos encarecidamente, reconciliaos con Dios. Y es que es lo que nos manda hacer, a proclamar el Evangelio, ¿sí? Para que la gente se reconcilie con Dios. Y nos manda con esa autoridad de Él, con ese poder de Él. Nada más que nosotros a veces no cumplimos la palabra por temor, por miedo, por qué va a decir la gente, me va a rechazar. Pero vean lo que dice, lo que es un embajador. Y vemos que Pablo no se dirige aquí a los fieles de Corinto, porque ellos ya estaban convertidos. El ruego del apóstol se dirige a la humanidad perdida, a los inconversos, no a los creyentes. Al decir reconciliaos con Dios, da claramente a entender que está hablando de un
la transacción. El pecador tiene que poner esa parte. Dios ya lo hizo al perdonar a todos por medio de Jesucristo. Al que creyere será perdonado. Entonces, si Dios ya puso su parte, pues nosotros como pecadores debemos de poner nuestra parte. En Filipenses 3:20 está escrito, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, con todo esto que hemos estado viendo, ¿sí? Nuestra ciudadanía ya no está aquí en el mundo, está en el cielo, nos ha hecho embajadores para llevar la palabra a los que no creen, ¿sí? A los gentiles. Entonces nos damos cuenta que en el mundo hay 3 tipos de personas. Las del mundo, como número 1, que buscan las cosas del mundo. Como número 2, las que han aceptado al Señor Jesucristo, pero también buscan todavía las cosas del mundo. Y número 3, y los creyentes que sí han entendido la misión a las cuales nos ha llamado nuestro Señor, ¿sí? Y que están aquí para cumplir esa misión, los cuales es mostrarles a Cristo, a ese Cristo vivo, a ese Cristo en el cual tú crees, en el cual yo creo, en el cual ellos deben de creer. ¿Sí? Dice en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿cómo debe de actuar un creyente que viene a cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo se debe de comportar? ¿Cómo debe de ser ese embajador? Lógicamente, un embajador pues está representando a Jesucristo. Entonces debemos de representarlo como Él es digno de ser representado. ¿Cómo? Tu forma de vestir debe de ser ya diferente. Sea joven, sea adolescente, sea adulto, sea ya anciano. Debe de ser diferente. Nuestra forma de hablar en esa transformación que va haciendo el Señor, en esa reconciliación que tenemos con Él, en esa regeneración, nos va a hacer hablar diferente. Nuestra forma de conducirlos debe de ser diferente. Y en un momento vamos a ver el por qué debe de ser diferente. Dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Necesitamos cumplir nuestra misión como embajadores. Ustedes saben, hermanos, que un barco necesita estar en el agua y no en el agua, en el barco. ¿Por qué? Porque sencillamente sí se va a hundir. Y muchos de nosotros, como ese segundo grupo, de que somos cristianos, pero buscamos las cosas del mundo, nos van a hacer perder, nos van a hacer caer. Y de eso se va a alegrar el enemigo, porque a él le gusta burlarse cuando nosotros caemos en sus redes, cuando nosotros tropezamos en esa piedra, cuando debiendo ser diferentes nos comportamos como el mundo. ¿Cómo nos comportamos? Si hacemos un análisis interior cada uno de nosotros,
¿Cómo nos estamos comportando nosotros delante del mundo? ¿Hablamos diferente? ¿Nos vestimos diferentes? ¿Nos conducimos diferentes a lo normal del mundo? ¿O seguimos siendo como en el mundo? Entonces, si estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo nuestra labor de embajador. No estamos llevando y compartiendo la palabra. Necesitamos que la gente reconozca que somos diferentes. Y así lo hacían con Pedro y con Juan. Dice la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente cuando nos ve, saben que Jesús nos ha estado transformando, que nos ha ido cambiando. Algo muy sencillo que podemos ejercitar es voltear a vernos cada uno de nosotros. El hermano que me está viendo reconoce que soy embajador de Cristo, que ha habido cambios en mi vida, ¿sí? Que Él nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Y no para que nos juzguemos, sino para que hacernos reflexionar cómo nos ve la gente que nos conoce y que no conocen a Jesucristo. ¿Hay poder en nuestra palabra? ¿O nos van a decir, ¿para qué quieres que cambie yo? ¿Para seguir siendo como tú eres? Donde no hay cambios, donde no tienes el poder de la palabra en tu boca, porque no eres diferente, eres igual a nosotros. Entonces, un embajador tiene que mostrar a Cristo. ¿Somos embajadores de Cristo o somos embajadores del mundo? ¿Qué es lo que se nota más en nosotros? ¿Cuáles son los cambios verdaderos que hay en nosotros? Los cambios, el carácter que nos va a ir transformando a cada uno de nosotros, es ese fruto del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Compartimos esto? ¿Mostramos esto? Por eso el Señor nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Necesitamos nosotros estar revestidos de Cristo, ¿sí? Esa vestimenta no es nada más la ropa, sino que en nosotros esté Cristo Jesús. Acompáñame, por favor, Colosenses capítulo 3, versículos de 10, versículos 11, 12, 13, hasta el 15. Vamos a ver esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 15. Está escrito en la palabra de Dios y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros,
Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por eso todo lo que hace Jesucristo en nuestra vida, debemos tener un corazón agradecido. Que nuestro corazón realmente sea como el de Cristo. Yo les decía hace rato que debemos tener cuidado, que al enemigo le gusta ver cómo caemos, cómo avergonzamos a veces a Cristo. El no ser embajadores, el estar buscando las cosas del mundo, a veces hacemos doler ese corazón de Dios o de Jesucristo mismo. Al enemigo, como les decía, le gusta burlarse de nosotros, robando nuestra dignidad, ridiculizar a cada uno de nosotros nuestra vida, cuando cometemos un error más. Pero Cristo está siempre delante para perdonarnos. Veamos este otro pasaje bíblico. En Primera de Crónicas 19:2 al 5. Primera de Crónicas, capítulo 19, del versículo 2 al versículo 5. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer, ¿honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó sus vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Vemos aquí cómo ellos, como embajadores, habían ido a consolar a Hanún, porque había muerto su padre Naas. Y como él había tenido su padre misericordia con David, pues él dice: voy a mandar embajadores para que hagan esto. Pero el enemigo metió ahí, ahora sí, que la cizaña, y fueron afrentados. Se les cortó la barba, se les cortó su vestimenta, y tuvieron que caminar, regresar así, donde recibían la burla de todos. Entonces nosotros no estamos preparados. Podemos caer en esos lazos del cazador, en esos lazos del enemigo que nos va a hacer caer y vamos a ser afrentados. Vean lo que sucedió en otro pasaje bíblico, Ezequiel 36, 20 y 21. Ezequiel capítulo 36, versículos 20 y 21. Está escrito: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron
mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de que él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Ellos habían profanado, habían hecho que el dolor de nuestro Señor Jesucristo fuese en su corazón, porque habían profanado su nombre. No habían hecho lo correcto como embajadores, ¿sí? A lo mejor se comportaron con la misma forma que se comporta el mundo. Y dice la palabra, que ellos se parezcan a ti y no tú a ellos, que hagamos las cosas que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo y ya no hagamos las cosas del mundo. Por eso el embajador debe ser diferente, debe de hablar diferente, vestirse diferente, conducirse diferente a lo que hace el mundo. Tener una dignidad, una convicción de que somos hijos de Dios, de que somos representantes de Jesucristo, para llevar esa reconciliación, para llevar esa regeneración al mundo. Porque si no cambiamos nosotros, porque si realmente no nos convertimos en esa profesión que nos capacita el Señor de ser embajadores, hermano, no vamos a convencer a nadie. Nuestro testimonio, en vez de honrar a Dios, de glorificar a Dios, vamos a vituperar el nombre de Jesucristo. ¿Traeremos gloria al nombre de Cristo o vergüenza a su nombre? Y esta es otra de las profesiones que nos enseña la palabra de Dios. Vimos atletas, hoy estamos viendo embajadores. Y solo nos queda pedirle al Señor su protección, que sea su Espíritu Santo el que redarguya nuestra vida. ¿A quién estoy representando yo? Yo que soy embajador de Cristo y que me da de su palabra para reconciliar al mundo, para regenerar al mundo, para que el mundo crea en cada uno de nosotros, ¿sí? Para que crea por medio de nosotros la palabra de Dios, ya que el reino de Dios se ha acercado, pues llevar a esas personas que no conocen al Señor a los pies de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que hay que pedir oración por cada uno de nosotros, estar intercediendo por cada uno de nosotros, en vez de a veces de estarnos juzgando de que no llevamos a veces esa palabra, estar orando por nosotros. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Ponemos pretextos. ¿Sí? Hablaba yo con varones, hay una indiferencia con Dios mismo. Le decimos con nuestros labios que le amamos, que es nuestra prioridad, pero nuestro corazón está muy lejos. Dice el siguiente párrafo, que está en Efesios 6:20, dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y así Jesucristo nos va llevando por estos caminos. Nos da profesiones, nos capacita
en ese amor que tiene para con cada uno de nosotros. Nos va haciendo polifacéticos para poder desempeñar diferentes actividades que quizás ni nos imaginábamos cada uno de nosotros. Pero al entrar en esa obediencia, al comprender, al tener esa convicción de que Dios va a respaldar todos nuestros pasos por medio de su gracia, por medio del poder de su palabra, pues vamos a estar aprendiendo diferentes oficios. Yo me acuerdo cuando empezaba yo la palabra de Dios, en algún momento que nos invitaban a hacer labores en esa primera iglesia donde estuve. Muchas veces pensaban pues que íbamos a hacerle barba al pastor. Y yo decía, no, lo que pasa es que necesitan ayuda y cada uno de los hermanos tienen diferente oficio. Entonces, pues va uno a aprender también de ellos. Muchos, pues eran plomeros, zapateros, iban y arreglaban las cosas, pues poníamos a platicar, veíamos qué hacía uno o nos explicaba qué era lo que estaba haciendo, herreros, muchos oficios. Pero ahí iba uno y aprendía. Y el Señor nos iba capacitando a cada uno, así como nos empezó a capacitar en la palabra de Dios, en los cursos. Tomábamos los cursos, yo iba adentrándome a lo que era la organización de la iglesia, ir aprendiendo, hasta aprender el orar. Nos citábamos los hermanos, nos veíamos temprano y el Señor iba capacitándonos a cada uno de nosotros. Lógicamente, como nuevos creyentes, a lo mejor nos daba temor hasta el orar, porque decíamos que yo no sé orar. Pero el estar en compañía, el estar orando por cada uno de nosotros, para que Dios fuera abriendo ese camino, esa enseñanza, esa capacitación para cada uno de nosotros, nos fue haciendo polifacéticos. Empezábamos a desempeñar diferentes actividades y lo acabamos de ver en varones. No es nada más el ministerio donde estás el que debes de cumplir. Como cuerpo tenemos que ir apoyando cada uno de nosotros las situaciones que se van presentando en la iglesia. Somos un cuerpo y aunque tenemos definidos qué hace los dedos, qué hacen los pies, qué hace el tronco, qué hace el cuello, qué hacen los brazos, todos somos uno. Entonces, como un cuerpo, imagínense que cada uno saliéramos también a compartir de este evangelio. Por eso Dios da esos ministerios de pastores, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Entonces nos va capacitando, vamos haciendo polifacéticos cada uno de nosotros. Y esta es la segunda profesión. Y a lo mejor tenemos muchas más, pero lo que debemos tener es un corazón dispuesto para aprender de él, para que esa capacitación sea por medio del Espíritu Santo, para que entre en lo más profundo de nuestro ser. Dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a esa perfección de nuestro Señor Jesucristo. Difícil, sí, hermano, pero nuestro corazón debe estar dispuesto. Y vamos a orar para pedirle esa bendición. Dice que debemos de orar esa oración por cada uno de nosotros, a fin de que al abrir nuestra boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio.
llevar la regeneración, llevar la reconciliación, porque dice el Señor, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y por eso nos ponemos delante de ti, Señor, para que bendigas nuestra vida. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, porque tú nos fuiste creando desde el vientre de nuestra madre. Tú sabes perfectamente qué necesitamos cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que tú bendigas y abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender todo esto que nos vas revelando por medio de tu Espíritu. Te pedimos que tú nos fortalezcas en tu palabra, que tú hagas los cambios dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, para poderte serte fieles, Señor. Que seamos realmente las personas que tú necesitas. A veces miramos hacia adentro, Señor, y vemos infinidad todavía de errores, de cosas que no te hemos entregado para hacer los cambios en nuestra vida. Dices que tú haces criaturas nuevas en Cristo Jesús, que tú las transformas, Señor, y a veces no te lo permitimos, porque seguimos buscando las cosas del mundo. Nos parecemos y parecemos que todavía somos del mundo, pero tú sabes que no es así, Señor. Por eso te pedimos esa bendición a cada uno de nosotros. Que sea tu palabra bendecida para que nosotros seamos bendecidos. Podamos ponerla por obra y no nada más ser oidores. A cada uno de nosotros nos has llamado para tener ese ministerio, ese servicio de ser embajadores. Todo tú nos llevas a ese camino de perfección, a ese camino que es Jesucristo. Y por eso te pedimos que tú nos bendigas por medio de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes y nos siga guardando. La próxima semana veremos qué tiene el Señor para nosotros, qué otra profesión. Mientras tanto, seamos fieles al Señor. Que Él esté con cada uno de nosotros. Bendiciones.